La mañana en que Emily Rhodes descubrió a su director ejecutivo durmiendo en un banco del parque, hizo algo que cambiaría para siempre la vida de ambos. Le dejó un bocadillo y se marchó sin decir una palabra. Central Park a las 6:47 de la mañana. La ciudad aún estaba envuelta en esa luz gris suave que hace que todo parezca posible. Emily llevaba 3 años siguiendo la misma ruta hacia el trabajo, pasando junto a la fuente, alrededor de los corredores, por la verja que conducía al metro. Era de esas personas que se fijan en las cosas, en cómo caen las sombras matinales sobre los bancos vacíos, en el sonido de sus propios pasos sobre el pavimento mojado, en el hecho de que podía recorrer todo el edificio de su oficina y tal vez solo 2 personas recordarían su nombre. En IS Group Logistics, Emily Rhodes era invisible. Una chica tímida de 29 años, de 1,63 metros, con una presencia tan silenciosa que podía pasar inadvertida en cualquier reunión. Mantenía las cuentas equilibradas, detectaba los errores de los demás y almorzaba sola mientras leía novelas inspiradoras sobre mujeres que cambiaron el mundo. Aquella mañana de martes lo vio. Un hombre acurrucado de lado en un banco de piedra, con lo que parecía un abrigo caro que había pasado demasiadas noches al aire libre. El pelo oscuro enredado, la barba crecida y desordenada. Un brazo bajo la cabeza como si fuera una almohada. Parecía roto de una manera que hizo que el pecho de Emily se encogiera. Reconoció algo en aquella quietud. La forma en que se mantenía incluso dormido, como alguien que se protege del mundo. Emily había aprendido esa postura después de que su madre muriera, después de que las facturas se acumularan, después de darse cuenta de que a veces la única persona que cuidaría de ti eras tú misma. Sin pensarlo, metió la mano en su bolso y sacó el bocadillo de mantequilla de cacahuete que había preparado para el almuerzo. Lo colocó con cuidado en el banco junto a él, junto con su termo de té. Luego se alejó, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. No sabía que el hombre ya estaba despierto. No lo vio incorporarse lentamente, mirando el sencillo regalo que le había dejado. Y desde luego no sabía que la cicatriz distintiva en su mano izquierda, visible incluso bajo la suciedad, era la misma que había visto en incontables boletines de la empresa cuando Jonathan Hayes firmaba contratos importantes. El director ejecutivo, que había desaparecido misteriosamente de la compañía 3 semanas atrás, estaba durmiendo a 6 metros de su trayecto diario. Pero a veces los momentos más importantes ocurren cuando no estamos mirando. A veces la bondad planta semillas en un suelo que ni siquiera sabíamos que estaba listo para florecer. Lo que Emily descubriría después no solo sorprendería a sus compañeros, sino que revelaría una verdad sobre el poder, la soledad y el valor que se necesita para ver a alguien cuando ha perdido de vista quién es. El escritorio de Emily estaba perfectamente situado para la invisibilidad. Tercera fila desde atrás, encajado entre la fotocopiadora y un archivador que no se abría desde hacía meses. A ella le gustaba así. Desde su rincón, esta chica tímida podía observar el ecosistema de la oficina de IS Group sin participar en él. Sus discretas observaciones a menudo revelaban verdades que otros pasaban por alto. Aquella mañana, el ecosistema estaba lleno de rumores. He oído que tuvo un colapso total, susurraba Sandra de Recursos Humanos a cualquiera que quisiera escuchar. Se marchó en mitad de la reunión del consejo. Sin explicación, sin carta de dimisión. Nada. Mi primo trabaja en Goldman Sachs, añadió Marcus de ventas. Dice que Jonathan Hayes no ha devuelto llamadas en 3 semanas. El precio de las acciones ha bajado un 12%. Emily mantenía la vista en la pantalla, pero sus dedos habían dejado de teclear. Jonathan Hayes. El mismo que había visto acurrucado en aquel banco, durmiendo como un niño sin otro lugar al que ir. Intentó concentrarse en los informes trimestrales, pero su mente volvía a aquella imagen. Los hombros moviéndose con cada respiración, los zapatos italianos de cuero caros, desgastados y sucios, el hecho de que parecía más en paz en aquel incómodo sueño que mucha gente en sus oficinas de esquina. Alrededor del mediodía, Darren Cook apareció en su escritorio como una sombra. Director financiero, 41 años, con una sonrisa que nunca llegaba a los ojos.
Tenía una forma de mirar a Emily que la hacía sentirse como un mueble, útil cuando se necesitaba, olvidable el resto del tiempo. Emily, necesito que prepares todos los informes de gastos personales de Jonathan de los últimos 6 meses. El consejo quiere una auditoría completa. Su voz llevaba esa autoridad casual que dejaba claro que no era una petición. Ella asintió sin mostrar emoción. Por supuesto, señor Cook. ¿Para cuándo? Fin del día. Ya se estaba marchando cuando se giró. Y Emily, esto queda entre nosotros. Confidencialidad de la empresa y todo eso. Después de que se fuera, Emily permaneció mucho rato mirando la pantalla. Sabía lo que significaba una auditoría forense. Alguien estaba construyendo un caso y, fuera lo que había llevado a Jonathan Hayes a dormir en bancos del parque, estaba a punto de empeorar. Esa tarde, tomó el camino largo a casa, el que pasaba por Central Park. Allí estaba él otra vez, esta vez sentado, afeitado, pero con la misma ropa. A la luz dorada del atardecer, pudo verle bien la cara por primera vez. Los pómulos marcados que habían salido en portadas de Forbes, los ojos inteligentes que habían construido un imperio logístico desde cero, pero también algo más. Una calma que hablaba de un agotamiento profundo. Emily dudó un momento y luego se acercó despacio. «Hola», dijo simplemente. Él levantó la vista y vio un destello de reconocimiento en su rostro. «Eres el ángel del bocadillo. Emily». Ella se sentó en el extremo del banco, dejando espacio entre ellos. «¿Y tú eres John?» Una pausa, luego una sonrisa agradecida y triste. «Por ahora sí, John está bien». Se sentaron en silencio, viendo pasar a corredores y dueños de perros. Emily nunca había sido buena con las conversaciones triviales, pero algo en ese momento parecía distinto. Había algo profundamente reconfortante en aquella conexión inesperada. «Solía venir aquí con mi madre», dijo. «Cada domingo después de misa, ella traía pan para las palomas y yo mis deberes. Los parques eran lugares donde el mundo se ralentizaba lo suficiente para recuperar el aliento». Mujer inteligente. Su voz era áspera, poco acostumbrada a conversar. «Murió de cáncer cuando yo tenía 22 años. Cáncer de pulmón, aunque nunca fumó. Simplemente una de esas cosas que pasan sin razón». John la miró más directamente. «Lo siento. Es demasiado joven para perder a alguien así». «Demasiado joven para perder a cualquiera así», respondió Emily. «Pero especialmente a tu madre. Era la persona que daba sentido a todo. Después tuve que aprender a encontrar sentido yo sola». Algo cambió en su expresión. «Mi madre murió cuando yo tenía 12 años», dijo en voz baja. «El hospital se negó a tratarla porque no teníamos seguro. Nos rechazaron 2 veces en urgencias. Cuando una clínica benéfica accedió a verla, ya era tarde. Una neumonía tratable se convirtió en». Se detuvo y negó con la cabeza. «Juré que nunca volvería a sentirme tan impotente. Pero hace 3 semanas, cuando me di cuenta de que todo lo que había construido podía serme arrebatado mientras dormía en mi propia cama, dejé de confiar en las paredes. Al menos aquí fuera puedo ver lo que viene». Emily sintió un nudo en el pecho. En ese momento vio más allá del misterio, más allá de la ropa cara y el escándalo corporativo. Vio a un niño de 12 años que aprendió demasiado pronto que el mundo podía ser cruel con quien no tenía poder para protegerse. «¿Es por eso que construiste tu empresa, para no sentirte impotente?» John rió sin humor. «Funcionó unos 15 años, hasta que me di cuenta de que todo ese poder era otra clase de prisión». Cuando el sol empezó a ponerse, Emily se levantó para irse. «¿Mañana a la misma hora? Si no te molesta la compañía de un empresario fracasado». Ella se volvió y lo miró a los ojos. «No me molesta la compañía de alguien que sabe lo que es perder a la persona que daba sentido a todo». Esa noche, Emily permaneció despierta pensando en el poder y las prisiones, en cómo la soledad podía seguirte incluso a las oficinas más lujosas. Pensó en niños que crecieron decididos a no volver a ser vulnerables y en chicas de 22 años que aprendieron que a veces la única persona en la que podías confiar eras tú misma.
Y pensó en bocadillos de mantequilla de cacahuete y en cómo a veces los actos más pequeños de bondad podían abrir puertas cerradas durante años. Pero Emily no tenía idea de que mientras aprendía a ver a Jonathan Hayes como algo más que un director ejecutivo, alguien estaba trabajando para asegurarse de que nunca pudiera recuperar ese título. El correo llegó a las 8:47 de la mañana de un jueves que empezó como cualquier otro. Emily revisaba pedidos cuando sonó el aviso de un anuncio para toda la empresa que lo cambiaría todo. Con efecto inmediato, Jonathan Hayes ha presentado formalmente su dimisión como director ejecutivo de Hayes Group Logistics. Darren Cook actuará como director interino mientras el consejo busca un reemplazo permanente. Agradecemos a Jonathan sus años de servicio y le deseamos lo mejor en el futuro. Emily lo leyó 3 veces, con el café enfriándose en sus manos. Dimisión. Pero no era eso lo que estaba ocurriendo. El hombre con el que llevaba 2 semanas reuniéndose cada tarde no había dimitido de nada. Lo habían apartado lenta y sistemáticamente mientras estaba demasiado roto para defenderse. A su alrededor, la oficina bullía de murmullos y especulaciones, pero Emily solo pensaba en la conversación de la noche anterior, cuando Jonathan le habló de las irregularidades en los contratos que habían aparecido en sus archivos. Documentos que nunca había visto, firmas que parecían suyas pero no lo eran. La creciente sospecha de que alguien estaba desmantelando metódicamente su capacidad para dirigir su empresa. Movimiento brillante, en realidad. Oyó la voz de Darren desde la sala de reuniones. Déjale autodestruirse mientras mantenemos la negación plausible. A veces la mejor manera de eliminar un obstáculo es dejar que se elimine solo. Las manos de Emily se detuvieron sobre el teclado. Autodestruirse. La palabra le revolvió el estómago. Esa tarde llevó a su banco habitual para encontrar a Jonathan peor que nunca. Pálido, con las manos temblorosas. Cuando la vio acercarse, sus ojos tenían un brillo febril que la preocupó de inmediato. Jonathan. Usó su nombre real por primera vez. ¿Estás bien? ¿Has visto el correo? No era una pregunta. ¿Estás enfermo? Pareces. 3 días sin dormir hacen eso. Intentó sonreír, pero salió mal. Lo gracioso de perder todo lo que has construido es que agota enormemente. Emily se sentó a su lado, más cerca que nunca. Lo suficiente para notar el rubor febril en sus mejillas y el leve silbido de su respiración. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al médico? Emily, estoy bien. No, no lo estás. Su voz fue firme de una manera que sorprendió a ambos. Tienes fiebre y llevas semanas durmiendo en la calle. Eso no está bien. Es peligroso. Por un momento, su compostura se rompió. No puedo ir a mi médico habitual. Demasiadas preguntas. Demasiada gente que querría saber dónde he estado. Y no puedo ingresar en un hospital con mi nombre real. Emily guardó silencio unos segundos y luego se levantó, tendiéndole la mano. Vamos. ¿A dónde? A mi doctora, Sarah Chen. Dirige una clínica comunitaria en el centro. No hace preguntas. Se paga en efectivo y es totalmente confidencial. Cuidó de mi madre cuando no podíamos permitirnos especialistas caros. Jonathan miró su mano. Emily, no tienes por qué. Lo sé. No es que tenga que hacerlo. Quiero hacerlo. El trayecto en taxi fue mayormente en silencio, pero Emily notaba cómo Jonathan se apoyaba contra la ventanilla, respirando con dificultad. Cuando llegaron, estaba realmente asustada. La doctora Chen era tal como Emily la recordaba, una mujer menuda y eficiente de unos 50 años, con un don para hacer que la gente se sintiera segura. Bastó una mirada a Jonathan para que los llevara directamente a la consulta. Bronquitis, anunció 30 minutos después. Probablemente una neumonía ambulante. ¿Cuánto tiempo llevas durmiendo a la intemperie? 3 semanas, admitió Jonathan en voz baja. Bueno, eso lo explica. Tu sistema inmunitario está debilitado. Estás deshidratado. Y tienes suerte de que esto no se haya convertido en algo más grave. Le entregó un frasco con la receta, antibióticos 2 veces al día con comida, y necesitas descansar.
Descanso de verdad en una cama de verdad durante al menos una semana. Al salir de la clínica, Emily acompañó a Jonathan a un hotel cercano. Pero cuando él sacó la cartera para pagar a la recepcionista, su tarjeta de identificación se le cayó al suelo. Emily la recogió automáticamente, y entonces se quedó paralizada. Jonathan Hayes. Director ejecutivo Hayes Group Logistics. La recepcionista miró la tarjeta, luego a Jonathan, y de nuevo a la tarjeta. Sus ojos se abrieron con reconocimiento. Oh, Dios mío, usted es Jonathan Hayes, el director ejecutivo que dimitió hoy. Sí. La voz de Jonathan era firme, pero Emily podía ver la tensión en sus hombros. Pero señor, si usted está aquí, entonces, ¿quién ha estado dirigiendo Hayes Group? Mi hermano trabaja allí, y todos dicen que desapareció hace semanas, pero la empresa siguió funcionando como si nada. Emily sintió que algo frío se asentaba en su estómago. Miró a Jonathan y vio en sus ojos el mismo reconocimiento. Más tarde, sentada en la habitación del hotel mientras Jonathan descansaba, Emily sacó su portátil y empezó a investigar. 3 horas revisando registros públicos, informes de la SEC y bases de datos corporativas revelaron un patrón que le heló la sangre. Durante el último mes, mientras Jonathan luchaba contra el agotamiento y la desesperación, alguien había estado transfiriendo activos de la empresa de forma sistemática utilizando sus códigos de acceso ejecutivo, contraseñas que Darren había obtenido durante las actualizaciones rutinarias de seguridad que él mismo había insistido en implementar. Opciones sobre acciones ejecutadas con su firma digital. Contratos de consultoría aprobados con su autorización electrónica. Resoluciones del Consejo aprobadas con su voto delegado, todo autenticado a través del sistema seguro de la empresa al que Darren, como director financiero, tenía acceso administrativo para modificar. Todo mientras Jonathan dormía en bancos del parque, completamente ajeno a que su identidad digital estaba siendo utilizada para orquestar su propia destrucción profesional. Darren, susurró al cuarto vacío. El hombre que le había sonreído con ojos fríos mientras pedía los informes de gastos de Jonathan. El hombre que había orquestado toda esta caída mientras se posicionaba como el salvador de la empresa. El hombre que ahora era director ejecutivo interino de una empresa que básicamente había robado. Emily miró las pruebas desplegadas en la pantalla de su portátil, con las manos temblando de rabia. Jonathan Hayes no era un director ejecutivo fracasado que había sucumbido a la presión. Era la víctima del golpe corporativo más sofisticado que había visto. Y ella era la única persona que conocía la verdad. Algo profundamente motivador se agitó dentro de ella. Una sensación de propósito que nunca había sentido. Pero saber la verdad y probarla eran dos cosas distintas. Emily pasó las siguientes 18 horas realizando la investigación más exhaustiva de su vida. Cruzó cada transacción con los registros de seguridad del edificio, haciendo coincidir las marcas de tiempo para demostrar la ausencia de Jonathan. Siguió el rastro de las empresas fantasma que Darren había creado, siguiendo una cadena de documentos a través de 3 estados y 2 cuentas en el extranjero. Cuanto más investigaba, más devastadora era la magnitud. Darren no solo había robado dinero. Había envenenado el pozo de forma sistemática. Cadenas de correos mostraban cómo plantaba dudas sobre el estado mental de Jonathan entre los inversores clave. Mensajes de texto revelaban su coordinación con miembros del consejo que tenían sus propias razones para querer un nuevo liderazgo. Incluso había contratado a un investigador privado para documentar el supuesto comportamiento errático de Jonathan, el mismo que le había fotografiado durmiendo en el parque. A las 3 de la madrugada, Emily descubrió la prueba más condenatoria, una llamada telefónica grabada entre Darren y su abogado sobre cómo gestionar la imagen cuando Jonathan se derrumbara por completo. Habían planeado cada paso, desde el aislamiento gradual hasta la humillación pública. Contaban con que desapareciera para siempre. La revelación le golpeó como un impacto físico. No era solo un robo corporativo. Era una guerra psicológica diseñada para destruir a una persona. Habían utilizado como arma el propio trauma de Jonathan,
sabiendo que alguien que había pasado toda su vida adulta construyendo muros se replegaría cada vez más hacia adentro cuando esos muros fueran atacados. Emily cerró el portátil y caminó hasta la ventana de su dormitorio, mirando las luces de la ciudad. En algún lugar ahí fuera, Jonathan probablemente estaba tumbado despierto en ese banco, preguntándose si estaba perdiendo la cabeza, preguntándose si tal vez Darren tenía razón sobre su incapacidad para liderar. Pensó en la chica tímida que había sido afía solo unas semanas, invisible en su rincón de la oficina, con miedo de hablar aunque supiera la respuesta correcta. Esa chica habría impreso las pruebas y las habría deslizado bajo la puerta de otra persona. Esa chica habría encontrado una manera de ayudar sin arriesgarse. Pero esa chica nunca había visto a alguien a quien le importaba sufrir por la codicia de otros. Esa chica nunca había sentido el poder de ser vista de verdad por otra persona. Esa chica nunca había comprendido que a veces amar significa elegir ser valiente cuando lo último que sientes es valor. Emily cogió su teléfono y llamó al hotel donde se alojaba Jonathan. Mañana tendría que tomar una decisión que determinaría no solo el futuro de Jonathan, sino el suyo propio. Porque a veces ser invisible era una bendición, y a veces era el arma más poderosa que podías tener. Emily no durmió esa noche. Se sentó en su pequeño apartamento, rodeada de documentos impresos e informes legales que había encontrado en línea, intentando comprender todo el alcance de lo que Darren Cook había hecho. Al amanecer, tenía un plan. Era peligroso. Podría costarle el trabajo, la reputación, tal vez incluso su seguridad. Pero mientras veía salir el sol pintando de oro las paredes de su salón, Emily pensó en niños de 12 años que se prometieron no volver a ser impotentes. Y supo lo que tenía que hacer. El primer paso era el más difícil, convencer a Jonathan de luchar. Lo encontró en el hotel a la mañana siguiente, con mejor aspecto después de una noche de descanso y medicación adecuada, pero aún con la mirada vacía de derrota. Su simple acto de cuidado había sido el primer paso en lo que se convertiría en un viaje inspirador de regreso a sí mismo. «He traído desayuno», dijo, dejando café y bagels de la tienda de abajo. «Y pruebas. Emily, agradezco todo lo que has hecho, pero ya he hecho las paces con esto. Tal vez Darren tenga razón. Tal vez ya no era apto para liderar. Basta». Su voz fue más firme que nunca con él. «Deja de permitir que reescriba tu historia». Abrió el portátil y le mostró todo lo que había encontrado. Capturas de pantalla de transferencias de activos con marcas de tiempo cuando Jonathan estaba demostrablemente en el parque. Registros de direcciones IP que mostraban que las transacciones se originaban en el ordenador de Darren. Correos entre Darren y abogados externos montando empresas fantasma. Imágenes de seguridad del edificio con Darren trabajando solo por la noche en la oficina de Jonathan. Las autorizaciones falsificadas. La destrucción sistemática de su reputación mientras él estaba demasiado roto para defenderse. Esto no va de que fallaras, Jonathan. Esto va de alguien robándote la vida mientras estabas de duelo. De duelo. Eso es lo que ha sido esto, ¿verdad? Estas 3 semanas, no estabas solo cansado o agobiado. Estabas de duelo por la pérdida de quien creías que eras. De duelo al darte cuenta de que todo el poder que habías acumulado no podía protegerte de la soledad. Jonathan guardó silencio un buen rato, revisando los documentos. Cuando habló, su voz era distinta, más firme. Había algo en la fe inquebrantable de Emily que parecía reavivar su espíritu de lucha. «¿Qué quieres que haga?» El plan que desarrollaron era elegante en su sencillez. Jonathan volvería a la oficina para la reunión trimestral del consejo programada para el martes siguiente. Emily seguiría siendo invisible, recopilando las últimas pruebas desde dentro. Y cuando llegara el momento, lo revelarían todo. Pero primero, Jonathan debía parecer un director ejecutivo. No el hombre roto en el que se había convertido. «Necesitamos concebirte un traje adecuado», dijo Emily. «Y un corte de pelo, y debes practicar para parecer alguien que merece estar en esa sala. No sé si recuerdo cómo. Entonces yo te lo recordaré». Pasaron el fin de semana en una cabaña que Emily alquiló en las afueras. Lejos de la ciudad, lejos de la presión,
lejos de quienes tenían expectativas sobre quién debía ser Jonathan Hayes. Emily lo vio recordar poco a poco cómo dormir toda la noche, cómo comer comidas completas, cómo reírse de sus malos chistes sobre regulaciones contables. El domingo por la tarde, se sentaron junto al lago mientras el atardecer convertía el agua en oro líquido. «Sigo pensando en lo que dijiste», le comentó Jonathan. «Sobre mi madre, sobre no querer volver a ser impotente. Y creo que lo entendí al revés. Pensaba que el poder significaba tener control sobre todo. Pero el verdadero poder es tener a alguien que te ve cuando estás en tu momento más vulnerable y elige quedarse a tu lado igualmente». Emily sintió calor en las mejillas. «Jonathan, no digo esto porque esté agradecida, aunque lo estoy. Lo digo porque en estas 3 semanas te has convertido en la persona más importante de mi vida. Y no quiero volver a la versión de mí misma que estaba demasiado ocupada construyendo muros como para fijarse en alguien como tú». Lo miró. De verdad lo miró. La inteligencia que había construido un imperio se veía ahí, pero ahora estaba templada con algo más suave, algo que parecía sabiduría. «Yo también te veo», dijo en voz baja. «Y me gustaría seguir viéndote. Al verdadero tú, no a la versión de director ejecutivo». El martes por la mañana amaneció gris y lluvioso, lo que Emily consideró perfecto. Las nubes de tormenta lo hacían todo más dramático, y ese día iba a ser suficientemente dramático. Llegó temprano a la oficina, inició sesión en su ordenador y subió todas las pruebas a un servidor seguro. Luego se sentó en su escritorio invisible y esperó. A las 10 empezó la reunión del consejo. Emily podía ver la sala de conferencias desde su puesto. Darren Cook estaba en la cabecera, confiado y autoritario. Los miembros del consejo parecían aburridos, listos para aprobar lo que él propusiera. A las 10:17, la puerta se abrió. Jonathan Hayes entró con un traje azul marino perfectamente entallado. El pelo arreglado, la postura segura pero no arrogante. Parecía exactamente lo que era, un hombre que pertenecía a esa sala. La reacción fue instantánea. Los miembros del consejo se enderezaron. El rostro de Darren pasó de blanco a rojo. «Señoras y señores», dijo Jonathan con voz firme, «creo que ha habido una confusión sobre mi dimisión, porque yo nunca he dimitido. He sido víctima de un fraude sistemático por parte del hombre que está en la cabecera de esta mesa». Emily no pudo oír cada palabra, pero vio a Darren gesticular frenéticamente, hablando rápido para intentar recuperar el control. Vio a Jonathan presentar con calma las pruebas impresas, registros bancarios, registros de IP, imágenes de seguridad, capturas de pantalla. Lo vio deslizar la memoria USB a la secretaria del consejo, explicando cómo Emily Rhodes, una empleada de la empresa, había descubierto todo el plan. Y vio el momento exacto en que cada miembro del consejo se dio cuenta de que había sido manipulado por un hombre en el que confiaban por completo. En ese momento, Emily comprendió que a veces lo más poderoso que puedes hacer es negarte a dejar que alguien más defina tu historia. Y que a veces lo más valiente que puedes hacer es ponerte en pie y decir la verdad. La reunión duró 2 horas. Emily observó cómo la postura segura de Darren se iba desmoronando poco a poco. Vio a los miembros del consejo pasarse documentos, cada vez más serios. Vio a Jonathan hablar con calma, sin alzar la voz, sin mostrar enfado, presentando solo hechos. Cuando por fin se abrieron las puertas, Darren salió primero, con el rostro pálido. Fue directamente a su oficina y empezó a meter sus cosas en cajas. 2 guardias de seguridad lo flanqueaban, profesionales pero firmes. En 1 hora, se había ido. Jonathan apareció en el escritorio de Emily cerca del mediodía, exhausto pero victorioso. ¿Y bien?, preguntó ella en voz baja. «Votación unánime para reinstalarme como director ejecutivo. Darren ha sido despedido por causa justificada y los abogados de la empresa están estudiando presentar cargos penales por fraude». Hizo una pausa y luego sonrió. «Y el consejo quiere reunirse contigo». «¿Yo? ¿Por qué?». «Porque les dije que sin ti, nada de esto habría sido posible».
Que fuiste la persona que vio lo que estaba ocurriendo y tuvo el valor de actuar. Y que tienes un máster en contabilidad forense que nunca has incluido en tu currículum. Sonrió al ver su expresión de sorpresa. He hecho algunas averiguaciones por mi cuenta. Has estado sobrecualificada para tu puesto durante años, Emily. Simplemente nunca hablaste. Emily sintió el pánico subirle al pecho. Jonathan, no puedo. No estoy preparada para la política de las salas de juntas. Solo soy una contable. ¿La que salvó mi empresa? ¿La que me salvó a mí? Se sentó en la silla junto a su escritorio, ignorando las miradas curiosas de sus compañeros. Emily, quieren ofrecerte un puesto como directora de cumplimiento interno. Es un cargo senior que reportará directamente a mí. Tu trabajo será asegurarte de que algo así no vuelva a ocurrir. Francamente, después de lo que descubriste en 2 días y que nuestros auditores externos no detectaron en meses, eres la persona más cualificada para el puesto. No sé si estoy preparada para algo así. Hace 6 meses habría estado de acuerdo contigo, pero eso fue antes de aprender que la persona más cualificada para un puesto no siempre es la que tiene el currículum más impresionante. A veces es la persona con la visión más clara y el sentido moral más firme. Sonrió. Y a veces es la chica tímida que ve lo que todos los demás pasan por alto. Emily miró alrededor de la oficina que había sido su mundo durante 3 años. El escritorio donde se había sentido invisible. El rincón donde almorzaba sola. Los archivadores que la habían mantenido apartada de las corrientes mayores de la política corporativa. ¿Y si fracaso? Entonces fracasarás intentando hacer lo correcto, que es mejor que tener éxito haciendo lo incorrecto. Esa tarde volvieron a su banco en Central Park. Esta vez, Jonathan llevó el picnic. Bocadillos de una buena charcutería, café en tazas de verdad e incluso un pequeño ramo de flores que hizo reír a Emily. Tengo algo para ti, dijo sacando un sobre del bolsillo de su chaqueta. Emily lo abrió y encontró un cheque que le hizo abrir mucho los ojos. Jonathan, esto es demasiado. Es un bono de contratación para tu nuevo puesto. Sonrió. Además, puede que me haya tomado la libertad de darte un aumento considerable, salario de nivel directivo, todos los beneficios, opciones sobre acciones. Aún no he dicho que sí. ¿No lo has hecho ya, Emily? Pensó en la elección entre seguridad y crecimiento, entre invisibilidad e impacto, en la mujer que había sido hace solo un mes y la que estaba empezando a ser. Supongo que sí. Mientras el sol se ponía detrás del perfil de la ciudad, hablaron del futuro, del departamento de cumplimiento que Emily construiría, de la cultura empresarial que Jonathan quería crear, de las segundas oportunidades y del valor necesario para aceptarlas. Hay algo que necesito decirte, dijo Jonathan mientras aparecían las primeras estrellas. ¿Qué es? He estado pensando en lo que dijiste aquella primera noche, sobre que los parques son lugares donde el mundo se ralentiza lo suficiente para que puedas recuperar el aliento. Le tomó la mano, sus dedos cálidos contra los de ella. Quiero construir un mundo en el que la gente no tenga que perderlo todo antes de recordar cómo respirar. Emily lo miró, a este hombre que había estado roto y se había reconstruido, que había aprendido que el verdadero poder no venía del control, sino de la conexión. ¿Y cómo es eso? Es una empresa que cuida de su gente en lugar de simplemente usarla. Es equipos ejecutivos que incluyen voces como la tuya. Personas que ven los problemas antes de que se conviertan en crisis. Es recordar que detrás de cada hoja de cálculo y cada informe trimestral hay seres humanos intentando construir vidas que valgan la pena. Sus palabras llevaban un peso inspirador que hizo que Emily creyera que realmente podían cambiar las cosas. 6 meses después, Emily estaba de pie en el atril del auditorio de IS Group, mirando a un público de empleados, líderes comunitarios y medios locales. La iniciativa de segundas oportunidades de la empresa lanzaba un programa que ofrecía formación laboral y colocación a personas que experimentaban situaciones de sinhogarismo, desempleo o reinserción. Hace un año, comenzó con voz firme y clara, aprendí algo importante sobre las personas invisibles. No somos invisibles porque no importemos. Somos invisibles porque el mundo ha olvidado cómo vernos.
En primera fila, Jonathan la observaba con orgullo sin disimulo. A su lado estaban la doctora Chen, de la clínica comunitaria, Ruth del puesto de café Parkside, que había sido testigo de toda su historia, y varios miembros del consejo que aún se acostumbraban a tener a una directora de cumplimiento interno que había empezado como contable de nivel inicial. Este programa existe porque a veces lo más importante que puedes hacer por otra persona es lo más sencillo. Verla de verdad, y creer que su historia no ha terminado. Solo está esperando que empiece el siguiente capítulo. Sus palabras llevaban una fuerza motivadora que resonó en todo el auditorio. Mientras Emily hablaba de segundas oportunidades y del poder de los pequeños gestos de amabilidad, atrapó la mirada de Jonathan y sonrió. Ambos habían aprendido algo profundo en ese parque, en esos bancos, durante esas conversaciones que lo cambiaron todo. Fue un recordatorio reconfortante de que el amor a menudo empieza con los actos más pequeños de compasión. A veces la salvación no viene de grandes gestos o intervenciones dramáticas, sino de alguien que se preocupa lo suficiente como para dejarte un bocadillo y marcharse sin esperar agradecimientos. A veces lo más poderoso que puedes hacer es simplemente estar presente. Y a veces, cuando tienes el valor de ver la historia oculta de otra persona, descubres que has estado escribiendo tu propia historia desde el principio.